Buenas, este es el 17º vídeo para el grupo de trabajo sobre culturas sordas. Es broma, es el sexto. En esta ocasión voy a hablaros de mi tema favorito, que es la literatura. Primero voy a diferenciar entre literatura signada y literatura devia. La literatura signada parte de un texto hecho en una lengua oral. Es decir, yo cojo un texto de una lengua oral y lo traduzco a una lengua de signos. Al estar en una lengua de signos es literatura asignada, sí, esta lengua de signos es literatura asignada. Pero ha partido, o sea, el texto base es hecho en lengua oral. Y lo que he hecho es traducirlo. Vale. Sin embargo, la literatura devia parte de la lengua de signos y además tiene perspectiva de comunidad sorda, de experiencia suya como personas sordas o personas dentro de la comunidad sorda. Entonces es muy diferente. Este parte de una literatura oral que la he pasado yo a la literatura en una lengua de signos, la he traducido, y este, sin embargo, es sobre perspectiva de personas sordas, personas de la comunidad sorda. Vale. Ahora, ¿por qué es importante hacer esto? ¿Por qué es importante pasar nuestra literatura, la literatura de una lengua oral, pasarla a una literatura que sea asignada, a una lengua de signos? Bueno, pues evidentemente es la forma para que las personas sordas tengan acceso a los beneficios de la literatura en general que podemos tener todos nosotros, ¿no? Se aprende sobre otros tiempos, sobre otros lugares, sobre otros seres, puede que sean imaginarios, puede que sean humanos, dentro de los humanos hay una gran variedad, puede que sean de otra raza, de otra religión, de capacidades diferentes, de orientaciones sexuales diferentes, de etnias diferentes, vale. Se aprende sobre otros hechos, se aprende sobre sentimientos, sobre cultura. Eso hace que se desarrolle la empatía, que se desarrolle el pensamiento crítico, que se desarrolle la parte cognitiva. ¿Por qué? Porque hay más vocabulario, porque tenemos un mogollón de expresiones y de experiencia y desarrollamos el sentido del humor y contribuye, esto es todo de libro, ¿sabes? Contribuye a dar soluciones a problemas del día a día. Ah, pues a este personaje le pasó esta cosa en este momento y ahora me está pasando a mí, pues puede que si yo hago lo mismo, pues tenga el mismo resultado. En fin, y también, pues como literatura, nos sirve para conocernos mejor a nosotros mismos y conocer el comportamiento humano. Vale. Esto mismo que se ha hecho, y tenemos que dar las gracias a las personas que lo han traducido a una lengua de signos, es lo mismo que ocurre cuando pasa esta. Que nosotros tenemos esta literatura y sería conveniente que la pasáramos a una lengua oral por los mismos motivos, para conocer, por todos esos motivos y para conocer también a otras minorías, como son las personas sordas, las personas que están dentro de la comunidad sorda. Además nos hacen más conscientes de nuestros privilegios y de nuestra responsabilidad como agente social de cambio. Bueno, en definitiva, es importante no solo pasarle la nuestra a la de ellos, sino coger la de ellos y enterarnos nosotros también. Que podemos enterarnos directamente sin traducción, si sabemos una lengua de signos, o podemos traducirla, que es una opción. Lo que pasa es que no es muy conocida. Vale. Dentro de la literatura devia hay varios géneros que son específicos de la modalidad asignada del lenguaje, es decir, que solo ocurren en lenguas de signos. Os voy a poner ejemplos, hay 4 ejemplos, hay más, hay muchos más, pero para que os hagáis una idea. Están las historias ABC. Historias ABC es un género. ¿Por qué? Porque, ¿cómo funciona, no? Pues a ver cómo os lo explico con palabras. A, B, C, D, vale, pero ellos no te dicen, voy a hacer una historia con las letras del alfabeto, no, sino que tú simplemente ves la historia y te tienes que dar cuenta de que es una historia ABC. Por ejemplo, dicen, A, abro la caja, B, digo que hay algo plano, C, coloco las piezas, D, me enfrento a mi enemigo, E, pienso el movimiento, F, empieza la partida. Y cuando me doy cuenta es una partida de ajedrez, que tiene todos los elementos para que sea considerado un texto literario. ¿Por qué? Porque es una estructura fija, A, B, C, D. Pero ellos no te van diciendo, esta es la A, esta es la B, esta es la C, esta es la D, esta es la E. No, ellos simplemente tú ves el texto y empiezas... Y tú ves una historia, pero hasta que no te centras en la estructura no ves que es algo marcado, ¿vale? Por eso se dice que es un texto literario. Bueno, son historias ABC. Lo mismo
ocurre con las historias de números. No he encontrado mejor traducción para el término. Historias de números. Hacen una historia, pero si te fijas en la estructura, pues está relacionada numéricamente. Por ejemplo, dice, 1, pasa una persona, 2, la miro, 3, pestañea, 4, y cuando te das cuenta, pues está utilizando los números. En cuanto a la estructura, vale. Algo parecido, pero en esta ocasión con las configuraciones de la mano. Se llama Hand-Shaped Stories, pero no sé traducirlo. Historias de configuración, no sé traducirlo, configuración de mano. En esta ocasión sería coger máximo 2 configuraciones y crear una historia en la que pueda utilizar todos los signos que quieran, pero que tengan una de esas 2 configuraciones. Es decir, una historia entera que sea con esto y con este. Pues yo estaba viendo y me tomé una... No sé, que tiene que ser una historia, pero nada más que puedo utilizar estos 2. Puede ser lo que sea, ¿eh? Otra que puede ser este y este. Una historia entera, pero que solo los signos que utilice solo pueden tener estas 2 configuraciones. Con las 2 manos, que haya movimiento, que haya... Pero con 2 configuraciones crear una historia entera. Eso es un género literario en lenguas de signos. Suelen hacerlo mucho en la educación de primaria y secundaria para los niños, en personas sordas o de la comunidad sorda. Vale, y el último género, o sea, están las ABC Story, las historias ABC, las historias de números, las historias de configuraciones y otro que se llama Visual Vernacular, que no tengo ni idea de cómo traducirlo. Visual vernacular, pues no lo sé. Son historias que si una persona oyente no signante, es decir, una persona que no sabe lengua de signos y es oyente, la ve, la entiende. Pero si la ve una persona sorda, la ve, la entiende y sabe que hay signos. O sea, que está ocurriendo algo más. Es simplemente que... Y eso es lo único que la diferencia de los demás, que una persona oyente puede entenderla. Tiene mucha mímica. Pero aparte de mímica, si una persona sorda o una persona signante la ve, se puede dar cuenta de muchos más recursos literarios que se han utilizado ahí. Es una forma básica de explicarlo, pero no me sale mejor. Vale, ahora, personajes típicos. Aquí advierto que puedo herir sensibilidades y no obstante, como no es aposta, no es simplemente que sepáis que es un tema delicado, pero tengo que decirlo. Personajes típicos dentro de la literatura devia. El típico personaje oyente. A ver, esto no lo estoy diciendo para que vosotros digáis, pues hay que ver, pues yo no soy así, porque yo. Vale, yo no lo estoy diciendo para que os sintáis culpables, os sintáis responsables, os sintáis mal, simplemente para que seáis un poco más conscientes de que esto simplemente ocurre. Que esto ocurre y está aquí y no estoy diciendo que vosotros seáis justo el personaje en el que yo estoy pensando. Estoy diciendo que esto en la literatura devia pues se da. Y puede que cuando lo digáis, pues ahí podría encajar yo y os enfadéis, pero no os enfadéis porque no es contra vosotros, simplemente que esto es como está ahora mismo la cosa. Y añado que creo que hay motivos como para que sea así, pero eso ya cada uno, por favor, que lidie con sus emociones, porque lo que estamos haciendo aquí es aprender sobre esto para luego poder tener herramientas para solucionarlo. Vale. Típico personaje oyente. ¿Cómo es el personaje oyente? Es ignorante, es decir, tiene un alto grado de desconocimiento sobre la cultura sorda. Tiene sentido de superioridad con respecto a personas con una capacidad auditiva diferente. Es autista a pesar de que él intenta ser buena persona y no es consciente de que está siendo autista. Es torpecillo cuando está asignando, o con la comunicación visual que intenta y tú lo ves ahí y da lugar a un poco de que está haciendo algo gracioso desde el punto de vista de una persona sorda o de la comunidad sorda. Es el que viene corriendo y te dice, sé decir mi nombre en lengua de signos. Vale, pues no ha descubierto el universo, ya sé que, vale, ya conozco tu nombre, pero ¿qué? Bueno, es el que ayuda, pero a lo mejor en situaciones en las que no se le ha pedido ayuda. ¿Qué pasa? Que piensa que una persona sola no puede hacer eso, ¿no? Entonces, pregunta, bueno. Es el que, es el que jamás aprenderá lengua de signos, a no ser que sea por dinero.
Ahí yo sé que da tema para debate, pero simplemente yo lo dejo caer y ya está. Y es el que de alguna forma podría pensar que la sordera es algo que hay que solucionar y hay que eliminar de la humanidad. Y en resumen, una persona que nunca cambiará. Claro, esta visión negativa, también un poco ahí humorística de la persona oyente, pues se ve reflejado en la inmensa mayoría de los textos literarios devia, en los textos de literatura devia, ¿vale? No quiere decir que todos seamos así. Yo, por ejemplo, a día de hoy, pues quizá me pueda un poco escapar de la definición y no por eso no por eso me río menos cuando veo este tipo de literatura, porque yo lo veo y digo, ¡buah! Esa he sido yo durante muchos años. Es gracioso, entiendo que pueda herir, pero a mí me encanta porque me ha abierto mucho las ideas sobre cómo actuamos los oyentes con respecto a las personas sordas o las personas de la comunidad sorda. Entonces, bueno, ahí queda. Uno de los personajes típicos de la literatura devia son las personas oyentes, que tienen estas características, de las que evidentemente desde la literatura devia pues da un poco lugar a gracia, a humor, tenemos que mejorar como personas oyentes. Vale. Otros personajes típicos son los intérpretes. Fijaos que dentro de que son oyentes, pero se hace una distinción, ¿no? Son intérpretes de lengua de signos y características que puede uno encontrarse en este tipo de obras. Pues está la falta de formación, los pequeños tropiezos y los intérpretes que se aprovechan del personaje. Uno muy breve, así que una especie como de chistecillo, ¿no? Es el que está el policía y está con una persona sorda que ha robado varios millones y le intérprete, porque como es una persona sorda, pues tiene que interpretar. Que me digas dónde están los millones, le dice el policía al sordo. Y el intérprete le interpreta y el sordo, no se lo digo. Que me diga que... No se lo digo. Que me diga... Y claro, dice el policía, dice, como no me lo digas, te mato. Y tened en cuenta que esto ha sido creado en Estados Unidos. Como no me lo diga, te mato. Y el intérprete dice, vale, está en este árbol debajo escondido en tantos pasos y tal y cual, y le da las coordenadas donde están los millones. Y le dice el intérprete, dice que prefiere morir antes que decírselo. Total, que el policía lo mata. ¿Y quién se va con el dinero? El intérprete. Vale, pues algo así ocurre, pero muchas veces, ¿vale? Hay muchas historias sobre los intérpretes que se aprovechan de las personas sordas. También está el lado humorístico de humor negro, por otro lado, como puede ser el chiste, que lo mismo vosotros conocéis, que dice que van en un avión una persona en silla de ruedas, una persona ciega con un palo de los ciegos y una persona sorda con su intérprete. Y anuncia el piloto que hay una emergencia y que tienen que deshacerse de peso inmediatamente si no quiere que el avión se estrelle. Y la persona en silla de ruedas tira la silla de ruedas, la persona ciega tira su palo por la ventana, fíjate tú, la imaginación que hay que echarle, y la persona sorda, ¿qué hace? Pues tira a la persona intérprete. Bueno, pues con este chiste se parten el culo. En fin, uno de los personajes típicos, aparte de ser oyente, pues dentro del oyente puede ser una persona intérprete. También están los logopedas. Toda la obsesión del logopeda es pronunciar perfectamente y que la persona sorda también pronuncie perfectamente. La obsesión nuestra como persona oyente de que hablen, porque el objetivo es que hablen, porque nuestra obsesión es que hablen. Bueno, también aparece en la literatura, ¿no? Y hay muchos chistecillos sobre eso, y cómo intentan evitar, siendo niños intentan evitar a los logopedas, porque siempre se ponen muy juntos, logopedas, habla así para que me vean mejor, y en la persona sorda come un montón de ajo, para que el olor haga que la persona que está haciendo el logopeda se retire y dice, bueno, ya no necesita más logopedia, y se ríen mucho de aquello. Bueno. Y ya, otros personajes, o sea, ya tenemos oyente, intérprete, logopeda. Ahora los codas, los hijos de padre, madre sordo, y que son traviesos, son mischievous, son naughty, son
están diablillos, siempre están pensando en travesuras, también se aprovechan de que saben las dos lenguas, la lengua oral y la lengua de signos. Los codas, hay muchas historias de codas y son todas tronchantes de risa. Después están un personaje ahí que está un poco polémico, ¿no? Que son los sordos que no quieren ser sordos. Son los sordos alienados, los que intentan probar todo lo habido y por haber para no ser sordos, los que se ponen los mejores audífonos, los que se ponen el implante, los que se ponen tal, los que se ponen cual, los que gastan horas y horas y energía y economía, normalmente son con pasta, y hacen lo imposible para que no ser sordos, ¿vale? Que encima se avergüenzan de cuando conocen a personas sordas signantes y que no quieren saber nada de ese mundo, no los rechazan. Esto se cuenta desde una perspectiva devia, o sea, una perspectiva de orgulloso de ser sordo, con lo cual que una persona que tiene una discapacidad auditiva rechace a las personas sordas signantes, pues siempre también es como un personaje ahí que es un poco delicado. Algunas veces es, al final te hemos convencido y ya te has hecho sordo y se hace una fiesta sobre que ya es por fin una persona sorda con mayúsculas, y otras veces es de, mira, que te dé viento fresco y bueno, allá tú con tu ser oyente, ¿no? Vale. Después están los sordos, que son, por supuesto, lo están contando desde ellos, o sea que personajes que son personas sordas, signantes, sordas con mayúsculas. Y después pues están el resto, ya dentro de eso hay mucha diversidad, como pueden ser personas sordas plus, o sea que tienen algo más, que pertenecen a otra minoría, hay personas sordociegas, hay personas con otras discapacidades, en fin. Ya después mucho más. Pero lo típico, el oyente, el intérprete, el logopeda, los codas, los sordos que rechazan ser sordos, los hipoacúsicos, que se suele decir, los sordos con mayúsculas, personas sordas con mayúsculas, y después en variedad dentro de ello. Ya por último, el vídeo va a ser largo, esta vez va a ser 20 minutos. Formato físico. Vale. Un texto de literatura en lengua de signos, pues evidentemente al ser en un vídeo, pues los formatos es muy diferente a lo que puede ser un texto de literatura de una lengua oral, bien sea en escrito o hablado. Vale. En vídeo, ¿qué hay que tener en cuenta? El fondo puede que sea un fondo color liso, puede que sea un fondo con imagen, puede que el fondo cambie, puede que sea uno durante toda la obra. La persona que salga pues tiene una ropa determinada, a veces van disfrazados, otras veces van de un color liso. Los complementos que se pongan son también algo que hay que echar cuenta, ¿no? Puede que haya una persona, pueden que sean más personas las que estén haciendo de personaje, de narrador en ese momento. Pueden que esté hecho ordenador. Hay muchos textos literarios en lengua de signos que son textos devia que están hechos a ordenador. El personaje no sé cómo se llama, está hecho a ordenador. Bueno, puede que aparezca una única cámara, siempre enfocando de la misma posición. Pueden que aparezcan varias, pueden que vaya cambiando. Puede que aparezcan objetos en el vídeo, una persona que abre un libro y te lo va enseñando, y si es para niños sobre todo, puede que no aparezca ningún tipo de objeto. La luz, si tiene que dar miedo, si es algo alegre para los niños, en fin, si va cambiando según el momento de la acción que esté teniendo lugar en el texto literario. Otra cosa que suele ser curiosa es si el título viene desde el principio, que se pone al principio, viene en palabra o es una persona que está diciéndote el título, porque si viene una palabra es como, has utilizado el inglés o en la lengua que sea, el español, lo que sea, en un texto devia. Hay personas que pueden rechazar y decir, oye, eso lo quita el título, esto es todo en devia y esto es todo en lengua de signos, pero otras veces sí que aparece el título por lo menos en la palabra escrita. Lo mismo al final, los créditos y esto. Bueno, y por último, por los temas de copyright están un poco complicados al día de hoy, pero se está intentando que sea igual que un texto de una literatura oral, que tenga su copyright, que tenga su autor, que tenga su todo.
Y nada más, porque si no se va a alargar esto aún más. Bueno, venga, sí, lo cuento. Hubo un evento en Gallaudet, en la Universidad de Gallaudet donde estuve, que era la primera vez que se hacía, y ya después ha habido varias ediciones porque la verdad es que es un triunfazo, en el que nos reunieron a alumnado internacional. Claro, se espera que fueran, o sea, que todos sean sordos. Yo me colé, yo entré como persona oyente, pero tampoco había mucha diferencia en ese momento. Algunas personas lo sabían, otras, la gran mayoría no lo sabían, que yo no era sorda. Pero somos todas las personas que estamos allí, somos internacionales, y eso significaba que al expresarnos en lengua de signos americana, era lengua de signos americana como segunda lengua de signos. En mi caso encima es como segunda modalidad, porque soy oyente, entonces mi primera modalidad es la oral y después pasaba a lengua de signos, que en el caso de ellos pues la mayoría no, era primera modalidad porque es lengua de signos, pero segunda lengua dentro de esa modalidad, o sea, era su segunda lengua de signos. Entonces, bueno, a nivel lingüístico era, para mí, que soy profe de idioma, me parecía muy interesante porque ve patrones comunes según de dónde vengan, ve otros que son comunes por ser simplemente de segunda lengua, otros, en fin, de gramática, cómo le influye en sus primeras lenguas. Aquello fue interesante. Cultural, pues estábamos contando, yo también participé, estuvimos contando cuentos típicos de nuestros países, con lo cual era muy gracioso aprender sobre la literatura del otro país. Era literatura no devia, era literatura oral, traducida a una lengua de signos. Pero aún así, pues me pareció curioso. Recursos literarios había varios, o sea, desde el que, en este caso fui yo, pero porque me influyó el ser intérprete, yo conté mi historia quieta, sin moverme, y cambiaba los personajes y las expresiones y tal, pero yo no me movía. Sin embargo, otras personas, especialmente personas sordas de China, pero vamos, esto se movía mucho. Iba a hacer un personaje, se ponía aquí, iba a ser otro personaje, se ponía aquí, iba a ser otro personaje, y se movía físicamente de sitio para contarlo. Las expresiones, que si te das la vuelta del todo, si no, en fin, hubo recursos muy interesantes. Y bueno, nada más, con estos dejo. Espero que hayáis aprendido un poquito sobre literatura. Por cierto, no se dice que una biblioteca es inclusiva si no tiene lengua de signos. Yo entiendo que me dice, bueno, y si no la van a ver, pues si no lo tiene seguro que no lo ve. Si pone al menos un texto que sea en lengua de signos, que sea devia, pues por lo menos al alumnado que entre en esa biblioteca dice, uy, ¿esto qué será? Hay un ordenador, aquí hay un DVD, pues voy a probarlo, a ver lo que hay, a ver lo que es, a ver si me entra curiosidad, a ver si aprendo algo nuevo, a ver, si no lo ponemos nunca, pues al final pues no se conoce este tipo de literatura. Pero yo creo que en el futuro podremos hablar de una biblioteca más inclusiva si vamos metiendo así pequeños, con un poquito que el calzado, pero a ver si vamos metiendo pequeños textos literarios en lengua de signos, de literatura devia. Y nada más. Muchas gracias, se ha hecho 25 minutos, no pasa nada. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.